Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del 24 de enero, es miércoles, y el nombre propio que hasta ahora vuelve a colarse en las crónicas internacionales y en las cabeceras de todo el mundo es el de Donald Trump, que sigue acortando posiciones de cara a esa carrera presidencial por la Casa Blanca a finales de año. Triunfa en las elecciones primarias en New Hampshire, son los segundos primarias claves antes de enfocar la pelea en el sur, y mientras Nikki Haley promete seguir luchando y plantar cara a Donald Trump. Es el nombre propio, sin lugar a dudas, en una mañana que sin lugar a dudas se escribe con alto calado económico, con protagonistas empresariales y por supuesto con grandes asuntos que centran la actualidad geopolítica de la mañana. Lo primero, las noticias que giran en torno a lo que pueden ser los próximos movimientos de China, inmersa en sus esfuerzos por tratar de evitar el desplome de sus acciones y proteger a sus mercados de valores, ya que según las últimas informaciones estaría pidiendo a los hedge funds frenar las ventas en corto de futuros sobre índices, acompañándolo de esa advertencia de ventas en cortos imprudentes. Es la noticia que esta mañana sobrevuela la sesión asiática, mientras por supuesto continúan los ecos de quien se convertía en el protagonista del mercado After Hours, subiendo en Wall Street Netflix, el gigante del streaming, que ha batido ingresos, pero ojo, porque además ha registrado el mayor aumento de suscriptores de clientes desde la pandemia, tras sumar más de 13 millones en el último trimestre de 2023, aunque eso sí, advierte de que habrá desaceleración en estas cifras en los primeros meses de este año 2024. Todo esto, por supuesto, sin olvidar que el S&P 500, el principal índice de Wall Street, se anota 3 récords consecutivos, viernes, lunes y martes, lo que hace que todo el protagonismo del mercado siga pendiente de esa tendencia alcista y de ese envalentonamiento que están llevando a cabo ese sector tecnológico. Y con permiso de esos grandes asuntos que escribe la crónica de la mañana, sin lugar a dudas, las grandes noticias que escriben la crónica internacional y geopolítica ocupan grandes titulares, y es lo que nos hace mirar a esta hora el juego de la diplomacia y lo que está pidiendo Washington a Pekín, porque Estados Unidos está instando a China para que medie y logre que Teherán trate de evitar y frenar los ataques en el Mar Rojo de los hutíes. Recordemos, esos milicianos hutíes en Yemen, que son los grandes aliados de Irán. Una petición que llevarían meses trasladando a Pekín y que de momento no han tenido sus frutos, y todo esto, por supuesto, sin despegar la preocupación en torno al conflicto en Oriente Medio. Importante también lo que sucede en torno a la crisis y a la guerra en Ucrania frente a Rusia, ya que el Parlamento turco ha ratificado la candidatura de Suecia en la OTAN, un respaldo que llega 20 meses después de que se acordase, y supone ese gran obstáculo para expandir la alianza, las fronteras de la alianza, una petición que llegaba por parte de los países bálticos a modo de reclamar seguridad una vez que Rusia desencadenó la guerra frente a Ucrania en febrero de 2022, respaldo de Turquía que deja por tanto solo a lo que es Hungría como el que queda el único Estado miembro que no ha aprobado la adhesión de Suecia. Recordemos que su primer ministro, Viktor Orbán, es el gran aliado, es un gran y tiene lazos amistosos con el presidente ruso, con Vladimir Putin, y es sin lugar a dudas otro de los grandes asuntos que centra la actualidad de esta mañana, al mismo tiempo que, por supuesto, las declaraciones que ha puesto sobre la mesa el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, que ha vuelto a criticar la diplomacia americana porque asegura que pasa del veto a las resoluciones de Naciones Unidas, al tiempo que reclama que se reduzca la intensidad en lo que son los ataques en Gaza, y asegura que lo único que busca Estados Unidos es continuar con el castigo de los palestinos. Es, sin lugar a dudas, son los grandes asuntos que escriben la crónica de este 24 de enero, Ecuador de la semana, pero sin lugar a dudas hay un nombre propio, y es el de Donald Trump.
Y efectivamente esta mañana los resultados de esas primarias republicanas vuelven a copar los titulares porque lo que dan es una victoria para Donald Trump, que amplía la ventaja en esa carrera que le apuntala para finalmente ser quien concurra a las elecciones presidenciales de finales de año. Donald Trump se ha impuesto frente a su rival Nikki Haley de esa contienda en New Hampshire y es, sin embargo, un balance que no quita de la carrera a Nikki Haley, que lo que asegura quien fuera embajadora ante Naciones Unidas es que va a seguir plantando cara al expresidente y aún así siempre pendientes de cuáles sean los últimos cálculos. La victoria de Trump en New Hampshire se produce además tras lo que fue la semana pasada su victoria aplastante en Iowa, donde el expresidente obtuvo más del 50% de los votos y en un momento en el que la carrera presidencial ha visto también en esa carrera en las filas republicanas el adiós a quien era el gobernador DeSantis, que el año pasado aparecía en las quinielas como el que verdaderamente podría plantar la cara a Donald Trump. La victoria en estos dos primeros estados cruciales dan a Trump un impulso potencialmente imparable a medida que esa campaña de lucha republicana se desplaza hacia el sur. Y por supuesto, en la última hora, si hay algo que desata la preocupación internacional, sigue girando en torno al Mar Rojo y a esos ataques de los hutíes de Yemen, los grandes aliados de Irán, que están provocando grandes tensiones en el comercio internacional, aparte de esos ataques contra los barcos y los ataques con los que responden fuerzas internacionales como la de Estados Unidos y el Reino Unido. En este sentido, Washington está instando a China a ayudar a frenar los ataques del Mar Rojo por parte de los hutíes. Según publica Financial Times, la presión diplomática sobre Pekín aún no ha dado resultados, pero llevarían meses desde que comenzasen los ataques el pasado mes de noviembre, tratando de trasladar esta petición y mediación. Washington pretende que Pekín consiga que Teherán frene a esos rebeldes hutíes, que son los grandes respaldados por Irán, que atacan barcos comerciales junto con los de bandera americana. La petición, sin embargo, no es nueva, como decimos, y va acompañada de una advertencia a Irán, la de que no exacerbe las tensiones en Oriente Medio. El asesor de Seguridad Nacional en Estados Unidos, Jake Sullivan, y su adjunto John Finner habrían discutido este tema en reuniones este mes en Washington con Liu Jianchao, el jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista Chino, y también el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken habría trasladado esta propuesta. Y junto con esa gran noticia que despierta la atención internacional, clave la noticia de las últimas horas de este martes, después de que el Parlamento turco haya ratificado la candidatura de Suecia a la OTAN. Un respaldo que llega con 20 meses de retraso y supone la superación del mayor obstáculo para expandir la alianza militar occidental. La Asamblea General de Turquía, donde la alianza gobernante del presidente Recep Tayyip Erdogan tiene mayoría, ha votado 287-55 para aprobar esta solicitud que Suecia presentó por primera vez en 2022, buscando reforzar su seguridad tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se espera que el presidente Erdogan promulgue la legislación en unos días. Y una vez que eso se lleve a cabo, Hungría, su primer ministro Viktor Orbán, que tiene buenos lazos con el presidente ruso Vladimir Putin, quedará como el único Estado miembro que no ha aprobado la adhesión de Suecia. Orbán ya ha apuntado en las últimas horas que ha invitado a su homólogo sueco a visitarlo y a negociar la adhesión de su país al bloque. El Parlamento húngaro, hay que señalar, está en receso hasta aproximadamente mediados de febrero. Y precisamente ayer escuchábamos hablar al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien se mostraba satisfecho ante el hecho de que Suecia vaya superando los obstáculos para sumarse a la alianza. And I'm glad we have been able to address Turkey's legitimate security concerns in a way that enables Sweden's membership to move forward. I look forward to welcoming Sweden as a full NATO ally in the very near future.
Declaraciones de Jens Stoltenberg en la que además no solamente hablaba sobre lo que va a ser la ampliación de la OTAN, sino en la que ponía de relieve esos mensajes en los que dice cómo los países miembros de la alianza tienen que elevar, y así lo anunciaba ese acuerdo para elevar la munición para seguir ayudando a Ucrania en su guerra contra Rusia y para reforzar sus propios almacenes. Todo esto al tiempo que confirmaba el inicio de esos ejercicios militares de la OTAN, los mayores en décadas desde la Guerra Fría. Vamos a escuchar a Stoltenberg. Steadfast defender, the largest NATO exercise in decades, with approximately 90,000 forces from all 31 allies and Sweden. This Article 5 exercise is a clear demonstration of our transatlantic unity and strength, and our determination to continue to do whatever is necessary to protect and defend each other. That includes making sure we have the right forces, capabilities and ammunition. Y más cosas, mirando a Oriente Medio. Estados Unidos sigue presionando para alcanzar una tregua en la guerra en Gaza. La Casa Blanca ha señalado que su enviado está manteniendo conversaciones activas sobre cómo garantizar la liberación de los rehenes en Gaza y asegurar una pausa humanitaria en ese conflicto. Intensificación de las conversaciones que llega además en un momento en que Israel ha sufrido la peor pérdida en las filas de sus tropas, en sus soldados, en más de los 3 meses de conflicto. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha explicado que su enviado para Oriente Medio, Brett McGurk, se encuentra en el Cairo y que va a viajar a la región para mantener esas conversaciones activas para garantizar la liberación de los rehenes y esa pausa. Pese a los intentos de Washington, la postura o el discurso israelí poco ha cambiado. En las horas posteriores a que se oficializase ese número de 24 fallecidos en las filas de sus soldados en 2 incidentes distintos, los funcionarios israelíes reiteraban que los objetivos de su guerra contra el movimiento de resistencia islamista de los terroristas de Hamas, que gobierna Gaza, no han cambiado y que se están haciendo esfuerzos para lograr la liberación de más de 100 rehenes. Estados Unidos está presionando a Israel, pero sin embargo el discurso de Washington ha vuelto a ser muy criticado en Naciones Unidas, donde se han celebrado 2 reuniones, la Asamblea General de Naciones Unidas, tratando el conflicto de Gaza en detalle. En este marco se encuentra el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, quien ha viajado hasta Nueva York para asistir a esta reunión y ha trasladado sus críticas de nuevo a la administración de Washington y ha denunciado cómo a Rusia, al Kremlin, lo que le preocupa es la diplomacia americana y cómo es capaz de pasar del veto de resoluciones de Naciones Unidas que piden el alto el fuego a introducir además un discurso en el que asegura que pide que se reduzca la intensidad del conflicto en Gaza. Dice que lo que parece es un cheque en blanco para que continúe el castigo contra los palestinos. Vamos a escuchar a Lavrov. Lo que nos preocupa enormemente es cómo actúa la diplomacia americana. Pasa del veto a las resoluciones que piden un alto al fuego, pero al mismo tiempo piden que se reduzca la intensidad de las hostilidades en Gaza. Nos parece que esto parece una cheque en blanco para que continúe el castigo colectivo de los palestinos. Tensión en el marco de la geopolítica, tensión en el globo, y es lo que nos hace mirar a los mercados, donde hemos visto además, sin embargo, cómo los precios del petróleo siguen manteniéndose pese a las grandes tensiones que se viven en el escenario internacional. En las últimas horas el precio del oro negro cerraba a la baja este martes, ya que esas crecientes preocupaciones sobre la oferta han vuelto a centrar la atención después de que Libia reanudase la producción de un yacimiento petrolífero clave, mientras que el dólar más fuerte también ha pesado sobre la confianza y contrarrestando las actuales tensiones geopolíticas. En ese contexto hemos visto cómo el West Texas y el Brent tocaban esos movimientos de retroceso en la jornada de ayer, y ahora vemos cómo se recuperan tibiamente. El West Texas 74,40 dólares el barril y el Brent sube un 0,10% hasta los 79,60 dólares el barril.
Importante mirando a los mercados, lo que estamos viendo en la sesión de este 24 de enero y en el que el protagonismo nos hace volver a mirar al mercado chino, hoy por cierto, donde vemos al Hansen de Hong Kong subiendo el 1,70%. Un día después de que en los mercados sobrevolase ese posible plan de Pekín para introducir un plan de rescate de 278.000 millones de dólares para los mercados de valores, hoy la noticia gira en lo que son los movimientos de Pekín para tratar de frenar el desplome. Los reguladores de valores de China han pedido a algunos gestores de hedge funds que restrinjan las ventas en corto en su mercado de futuros sobre los índices bursátiles. Según informa Reuters, que cita fuentes oficiales, la medida llega mientras las autoridades buscan estabilizar ese desplome bursátil. El índice CSI 300 ha caído a mínimos cercanos a 5 años esta semana, lo que ha provocado esos nuevos compromisos por parte del gobierno para estabilizar los mercados de capital. Según esas fuentes, los administradores de fondos han recibido llamadas de la Bolsa de Futuros Financieros de China advirtiéndoles contra las ventas en corto imprudentes. Especialmente, dice, las ventas en corto desnudas que no se realizan con fines de cobertura. Y con permiso de las bolsas asiáticas, el protagonismo viene marcado de nuevo por Wall Street y lo que ha hecho el S&P 500, hito histórico, 3 récords consecutivos que le llevaban en la jornada de ayer a marcar un cierre de 4.864 puntos y mientras vemos cómo a esta hora quiere seguir subiendo el índice rector de Wall Street por encima de los 4.900 puntos en los futuros. Es el comportamiento de ese índice que ha cotizado además los importantes resultados empresariales y que además está esperando a la publicación de datos macroeconómicos. Entre los protagonistas de la sesión veíamos a Verizon con un pronóstico de fuertes ganancias anuales y también la mayor incorporación de suscriptores trimestrales, al mismo tiempo que Procter & Gamble subía después de que superase las expectativas de beneficios del segundo trimestre. Sin embargo, uno de los titulares grandes de la sesión en Wall Street llegaba ya con el mercado cerrado y en el de After Hours, en esas operaciones extendidas, veíamos subir a Netflix, al gigante del streaming, tras registrar el mayor aumento de clientes de suscriptores desde la pandemia, tras incorporar 13,1 millones de clientes en el último trimestre de 2023. Eso sí, el gigante del streaming ha advertido de que ese crecimiento se desacelerará un poco en este arranque del año. Las acciones de Netflix, como decíamos, subían After Hours y ha alcanzado un total de 260,8 millones de suscriptores de pago, lo que supone un nuevo récord mientras sigue creando su servicio de publicidad y de tomas más contundentes, de medidas contundentes contra el intercambio de contraseñas. Además, Netflix ha batido previsiones de ingresos, 8.830 millones de dólares trimestrales por encima de lo que se esperaba y frente a los 7.850 millones del trimestre de un año antes. Y protagonista también Boeing por dos asuntos. Por una parte, sigue inmerso en esa crisis desatada por los problemas de despresurización detectados en su 737 MAX 9 y para atajar el problema que ha dejado en tierra a sus unidades en Estados Unidos y otros países, ha emitido un boletín para proveedores según el cual se establecen prácticas para garantizar que los tornillos estén apretados adecuadamente después de que varias aerolíneas hayan informado de piezas sueltas durante sus inspecciones. Según el documento al que ha tenido acceso Reuters, el fabricante, el gigante estadounidense, ha señalado que es obligatorio que los proveedores cumplan con los requisitos de calidad. Y en esa presión en torno a Boeing clave también la que llega por parte de otras aerolíneas, porque United Airlines ha abierto nuevas dudas planteándolas sobre el destino de miles de millones de dólares en aviones 737 MAX 10 que había encargado a Boeing, lo que eleva la presión sobre el gigante aeronáutico estadounidense que trata de superar esa gran crisis abierta por la 737 MAX 9. Ahora la presión gira para evitar esa suspensión de ese modelo más pequeño que perturbe aún más la confianza sobre la compañía. El director de United Airlines, Scott Kirby, ha señalado que la aerolínea, que dice haber pedido 277 naves MAX 10 con opciones para otros 200, construiría un nuevo plan de flota que no incluya este modelo que ya está sumido en retrasos regulatorios y de entregas. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.